Vuelve a la que fue su casa, vuelve el que puso en lo más alto la radio deportiva en España. Esta noche vuelve José María García. Bueno. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, ya estoy aquí, recuperado, María, sí. Bueno, menos mal. Bueno, pues es que ya está, lo acaban de ver. Es que hoy tenemos un invitado, pues a uno de los locutores de radio más seguidos de todos los tiempos y más. Y más, exacto. Tenía un estilo propio para hacer periodismo deportivo. Fue además el precursor de la medianoche deportiva. Sin duda, ha creado escuela. Hoy sube a la azotea ¡José María García! Muy buenas noches. Hola. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Una mínima aclaración. Yo nunca he sido locutor, he sido periodista. Periodista. Bueno, pues ahí está, el periodista. Bueno, José María. O he intentado serlo, vamos. Vamos, que lo has sido. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero. Muy bien. Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Feliz de tenerte aquí esta noche, ¿verdad, María? Muy contento, sí. Pues no lo hemos oído veces. Soy todo vuestro. Contarme. Bueno, ¿cómo es un día a día, queremos saber ahora, de José María García? ¿Qué es lo que hace? Pues hombre, mucho más tranquilo, evidentemente, que cuando estaba trabajando, pero es un día normal, pues como todos los ciudadanos, vivir, trabajar, entretenerme, pero trabajar no profesionalmente, es decir, es una cosa amateur en la que, bueno, pues me ocupo de cosas. Tengo un equipo de fútbol sala, Intermovistar, y me reúno, hago muchas de las cosas que no he podido hacer durante tantos y tantos años. Qué bueno. Lo primero que tenemos que hacer es felicitarte porque te acabas de convertir junto con Raúl del Pozo, patrono de honor. El nombre, el título es tan raro, José María, ¿me vas a dejar que lo mire? Lo tenemos apuntado. No, yo te lo digo. De la Fundación Godofredo Garavito. Exacto. Teníais un poquito también decíais que era un nombre muy original, el de sí, patrono de honor. Es una fundación y que además preside un chico muy joven que es periodista, Guillermo Garavito, y que escribe, entre otros, en el diario ABC. ¿Qué significa para ti este reconocimiento, José María? Bueno, pues Raúl del Pozo, que es un genio, decía ayer, cuando íbamos hacia Valladolid, y luego lo dijo ayer en su intervención, dice: García, algo estamos haciendo mal, porque nos están dando muchos homenajes y eso no nos lo daban cuando estábamos en el sindicato del crimen. Claro, es que José María, y es que es verdad, y es que lo decíamos también al principio, creaste escuela. O sea, que a día de hoy todavía se sigue hablando de esa radio deportiva que hacíais vosotros, esa manera tan peculiar, tan característica que aún está. ¿Qué era? Pero, ¿Qué todavía queda? Pero yo lo digo con mucha frecuencia. Hombre, sí, es verdad, no se puede negar alguna evidencia como lo de crear escuela, pero no se ha creado escuela o no hemos creado escuela intencionadamente. Ha salido de nuestro trabajo y entonces, pero hay no es que no me quiera apuntar ni modestia, no, pero realmente el padre de la criatura ha sido un periodista sensacional, excepcional, que es Manolo Martín Ferrán. Él fue el que inventó Hora 25, que ahí es donde nace, precisamente en la cadena SER, la otra cadena, es donde nace todo. Yo había estado en Televisión Española, por eso decía que había trabajado en la mejor televisión de España, porque no había otra, y me fui, que también, repito, no tiene excesivo mérito haberse marchado 5 minutos antes de que te echaran, porque yo era entonces, existía lo que se llamaba censura, y yo debía de ser, aunque hablaba única y exclusivamente de deportes, un sujeto peligroso para la paz del país y lo demás. Y entonces me marché y me llama Manolo Martín Ferrán.
y me dice, oye, que voy a hacer un programa de radio, vente a hablar conmigo. Me fui y me dice, vamos a hacer hora 25. Digo, mira, Manolo, yo ahora no hago nada. Por lo tanto, voy a hacer lo que a ti te guste. Pero, fíjate, estamos en el boom de la televisión. Un programa a las 12 de la noche no nos van a escuchar ni nuestros familiares. No te preocupes. Y empecé haciendo un cuarto de hora y luego, pues ya recuerdo una anécdota de Carlos Pumares, que llegó un buen día, era el que iba detrás de mí, no en la primera etapa, sino ya en Antena 3, y llegó al director general, subió, y le dice, vamos a ver, yo tengo que empezar todos los días a la 1:30. Y no empiezo nunca a la 1:30. ¿Yo a qué hora empiezo, director? Y me dice, cuando acabe García. Cuando él quiera. Cuando acabe García. Pero tampoco lo ibas a hacer por sistema. Y entonces empezamos en el 95. Lo único malo fue que la primera época de hora, malo dentro de lo genial que resultó, la primera época de hora 25 fue un tremendo trajín de cese de directores. Pues, por ejemplo, a Manolo Martín Ferrán lo echaron muy pronto porque, por petición de la Embajada de los Estados Unidos, bueno, han pasado 30, en poco tiempo, yo creo que fueron casi 30 directores de hora 25. Bueno, si eso ha creado una escuela, sin duda, yo aquí creo, estamos. Sí. Oye, José María, lo que sí está claro, y todos podemos reconocer, es que sigues acaparando todas las miradas allá donde estás. Mira, ¿Lo notas así? Sí, lo noto así porque es genial, pero es inconcebible. Yo me he retirado hace 20 años. Me he retirado voluntariamente porque me peleé con un dictador. Y el dictador vive y se llama José María Aznar. Un dictador muy caprichoso. Entonces me fui. Han pasado, fíjate, 20 años, casi. Yo creo que me retiré en el 1902. Entonces, casi 20 años. Tengo que tener un agradecimiento a los oyentes, a los espectadores, a los lectores, porque se siguen acordando de mí. En Madrid voy siempre por los mismos sitios y ya no llama tanto la atención. Pero cuando vas a un sitio... Pero es que además son jóvenes. Yo hace un mes estaba en Salamanca, en la plaza de Salamanca, que no sé si conocéis, pero que es una auténtica maravilla, con Raúl del Pozo. Y bueno, y venía gente... antes te pedían autógrafos, ahora os pasará a vosotros el teléfono, la fotografía. Y... bueno, ya habían pasado 30 o 40 personas y se me queda mirando Raúl y me dice, ¿tú te das cuenta que eres el tío más popular de este país? Bueno, y esa popularidad, evidentemente hay gente muchísimo más popular, muchísimo más importante, muchísimo más trascendente y muchísimo más decisiva, pero es un reconocimiento. Ayer mismo escribía un Alberto Palomar en la última página del diario Marca. Como decía José María García, hablaba de ciclismo. El ciclismo es un deporte tan duro que hasta el último merece un monumento. Y decía, amén García. Bueno, pues que recuerden cosas de hace 30 o 40 años. Lo decía Raúl del Pozo, la persona más popular todavía a día de hoy. A la vuelta de la publicidad, porque nos tenemos que ir ahora mismo, te vamos a preguntar la pregunta que no sé si se está esperando, pero
¿volvería José María García? Pero a la vuelta de la publicidad, a la vuelta. Pues seguimos, don José María García. Decíamos antes de la publicidad. Decíamos ayer. Como decíamos ayer, ¿volvería José María García? Pues mira, yo no creo que segundas partes es quizá un error mío, pero no creo, segundas partes nunca fueron buenas. A mí me gustaría volver por agradecimiento a los que me han seguido, a las que me han seguido. Pero yo creo que no debo de volver. Y yo creo que no debo de volver porque todo tiene su época. Entonces ahora hay que dejar a los jóvenes que le lleguen, que luchen, que padezcan, que sufran, pero que triunfen. Lo que nos ha pasado a los demás. Lo que sucede es que me da pena, me da tristeza, pero pena profunda, como está el periodismo. Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes, una gran entrevista era una gran entrevista. Hoy, cuando le hacen una entrevista a un personaje importante, en lugar de entrevista, sea hombre o mujer, le están haciendo una felación. Ha desaparecido, hay honrosas excepciones, pero el periodismo de investigación, el periodismo de denuncia. Antes, por ejemplo, Emilio Romero, en la famosa escuela de periodismo del diario Pueblo, nos había inculcado: una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Eso se ha sustituido por no permitas que la realidad te estropee una noticia. Hoy la totalidad de medios de comunicación, a excepción de Antena 3, Mediaset y Telecinco, no, Antena 3, A3 Media y Telecinco, Mediaset y sus emisoras, cadenas colaterales, la 4, la sexta, bien, no, la sexta no, la sexta, bueno, porque es la televisión más manipulada de este país. ¿Tú cómo le puedes exigir a un periodista, a uno joven o a uno veterano, que se juegue la cabeza si su empresa está en quiebra? Luego hay otro problema no tan grave como este, pero casi. Hay un déficit de mandatarios, hay un déficit de directores abrumador. Antes teníamos gente absolutamente preparada, que lo había mamado, que había estado en la casa. Es el caso de Manolo Martín Ferrán, que antes que cocinero fue fraile. Ahora no. Yo mantengo la máxima de que hay que llegar aprendido. No se puede aprender en los sitios. Y es terrible. En los buenos tiempos de los directores, por ejemplo, cuando el papel reinaba, te hablo de Emilio Romero, te hablo de Luis María Ansón, te hablo de gente importante, escucharlos en una radio era casi imposible. Hoy no sé quién hace los periódicos, porque los directores de los periódicos están en las radios. Pero es que además, por ejemplo, hay un programa de extrema derecha y ves al director de un periódico que en teoría ha sido plural y ha sido uno de los periódicos más influyentes, que está 1 hora y media asintiendo o diciendo las barbaridades que se están cometiendo contra la pluralidad. ¿Qué coño, con perdón, le va a decir este director a sus redactores si el ejemplo
está en él. Entonces, es triste para los jóvenes, pero... Pero mira, José María, ahora que estás hablando de los jóvenes, y hemos hablado durante este ratito de esos jóvenes que están dedicándose al periodismo, tenemos varias preguntas de esas jóvenes promesas del periodismo que quieren hacerte en estos momentos. Encantado. Pues vamos a ir con el primero, que es José Antonio Hernández. Lo vemos. Pregunta de un pequeño periodista a un gran periodista. ¿Este aparato, José María, es realmente útil? ¿Las redes nos ayudan? ¿Informan o desinforman? Contra la realidad no te puedes o te debes de enfrentar. Las redes sociales son un gran invento, pero las redes sociales no son periodismo, porque falta algo importantísimo: contrastar la noticia. Falta la credibilidad. ¿A cuántos españoles han dado por muertos que no estaban? ¿Cuántos matrimonios han destrozado por mentiras? Mañana estamos tú y yo tomando un café y paso María y García, García y María liados. Y luego... Se verá si es verdad o es mentira. Da lo mismo. Sí. Y entonces, claro, no te puedes negar. No puedes negar la fuerza de las redes sociales, la utilidad de las redes sociales, pero te da muchísima pena, muchísima tristeza pensar la falta de criterio. Y luego además te publican muchísimas tonterías, porque en las redes sociales solo hay una cosa que vale, solo hay una cosa para la que trabajan, para el clic, Es cierto. para el clic. Y claro, es un poco triste. Es decir, las redes sociales valen para lo que valen, pero jamás podrán sustituir al periodismo. Es como los famosos influencers, estos que llegan, que hay alguno destacado, hay alguno incluso brillante. Nunca pueden ser periodistas. O sea, nunca pueden ser periodistas porque no quieren ser periodistas. O sea, ellos presumen de lo que son. Pero claro, tú ves, por ejemplo, a uno de ellos que se ha colado, o que ahora, por ejemplo, hay futbolistas importantes y famosos que no quieren saber nada con los periodistas y les abren la puerta a ellos. ¿Por qué? Porque saben que la entrevista con este chico, por agradecimiento No va a ser duro. a que están allí, el último caso lo hemos tenido con Cristiano Ronaldo y demás, que no va a ser lo que te decía antes, que no va a ser una entrevista, que va a ser una felación. Bueno, a lo mejor en esa línea, porque la verdad que en la redacción todos los periodistas querían preguntar. En este caso ha preguntado Elena Chávez. En un mundo en el que priman las plataformas, ¿qué papel juega la radio y la televisión? Bueno, pues las plataformas yo creo que ahora reinan en el mundo de la política. Hay una política que viene ahora arrollando. La semana pasada había sido la más valorada, con un 6,4, Yolanda Díaz. El futuro de Yolanda es muy prometedor, pero va a ser prometedor sin el PSOE ni Podemos, con su plataforma. Y en el periodismo las plataformas también cumplen una misión, repito, siempre que esté ordenada, racional y no al servicio única y exclusivamente de los intereses, sino al servicio de la verdad, que la verdad absoluta no existe. Tenemos una tercera pregunta de Íñigo Palomar. Vamos a ver qué te quiere formular. Hola, don José María. Después de tantos años tras su retirada, a día de hoy, ¿se siente orgulloso del periodismo deportivo que se hace actualmente? No, al contrario. Me siento muy triste. Iba a decir enfadado, pero enfadado no es la respuesta. Es muchísimo más triste que ya he dejado de escuchar. O sea, eso sí que es triste para un periodista.
el periodismo que se hace deportivo es el mismo, o sea, no es una excepción. El periodismo deportivo es igual ahora que el periodismo político o que el periodismo social. ¿Qué sucede? Que no es periodismo. ¿Cómo se puede ser periodista? Periodista es y significa pluralidad, independencia, libertad. Nosotros hemos vivido una época en la que existía la censura. Y la censura es que dependías de 2 o 3 tontos, porque para ser censor hace falta ser muy, muy, muy tonto y bastante disminuido, pues que tachaban y tachaban. Fíjate, yo haciendo Hora 25, 2 días antes tenía que mandar a la censura las preguntas que hacías. Claro, yo he sido siempre muy indisciplinado. Digo, muy indisciplinado por defender unas causas. Y entonces, a los 3 o 4 días me di cuenta, digo, pero bueno, pues como un soplapollas de estos, con perdón, porque es que me excedo con las palabrejas. Como un tipo como estos puede decir lo que hay que está la gran anécdota de Manolo Summers, un genio en los momentos. Bueno, manda un guión a la censura y le tachan una página entera y pregunta, y si le contestaron, y dice, ¿por qué hay excesivas tetas en la página? Y le dice Summers al censor, vamos a ver, si hay 4 mujeres, por razones obvias tiene que haber 8 tetas. Ahora, si quieres, pongo a las señoras con una o sin ninguna. Bueno, pues en el periodismo pasaba lo mismo. Yo llegué, personajes de la época, famosos, Pirri, Amancio, a mandarle al censor, Amancio Amaro Varela, ¿estudias o trabajas? Y era jugador internacional, claro. Es lo que sucede. José María, fíjate, nos vamos a remontar atrás en el tiempo, porque justo este año se cumplen 40 años del golpe de Estado, que tú viviste en primera persona, porque estabas justo allí, contando la noticia. Sí. ¿Cómo lo vives? Pero es que lo he contado muchísimas veces. Yo no quiero que sea esta una presencia para anécdotas o para historia, sino para un poco hablar de la realidad en la que está. Bueno, pues porque soy periodista. Yo siempre he dicho, le decía antes a María lo de locutor. El locutor es el que lee un papel. De ordinario, o antes, era una voz muy grave, hacía muy bien, con énfasis, todo eso, pero era locutor. El locutor era una especie de portavoz. Portavoz es el que traslada la opinión o la voz de los otros. Un tío con personalidad, un tío con criterio, nunca va a ser un portavoz. Por ejemplo, por eso el gran error, el tremendo error del PP de perder a una periodista como la copa de un pino, como Cayetana. Pero Cayetana tiene su opinión, entonces y nunca va a sumarse a ser la portacoz de los otros. Y yo estaba curiosamente, me había llamado mi mujer por teléfono que creía, pues se había caído, que creía que se había roto un tobillo. Y bueno, yo tenía un médico íntimo amigo mío, que además es un fenómeno, Enrique Ibáñez, y que fíjate, todavía con la edad que tiene, es un genio, sigue en activo, y es un traumatólogo de primerísima división. Tiene la clínica en la calle Fortuny, y mandé a mi mujer para allá, yo cogí un taxi y me fui, y estando en la clínica de Enrique Ibáñez, entra otro taxista que estaba escuchando la radio, han asaltado el Congreso, han asaltado el Congreso. Entonces yo salgo corriendo, la dejo en buenas manos, porque dejé a Monse en las manos de Enrique Ibáñez, y me voy para la radio. Y empezamos a ver lo que estaba pasando y demás, y yo digo, esta noche yo no voy a hacer el programa de deportes, claro, estando tomado teniendo esto, claro. Y me dicen, pues Radio Nacional va a hacer Radio Gaceta de los deportes. Digo, que hagan lo que quieran. Y es cuando
claro, no había teléfonos móviles, había que pasar la unidad móvil y no se podía pasar. Y yo dije, pues hay 2 o 3 anécdotas, porque digo, yo voy a intentar pasar la unidad móvil. Y te dejaron. Y me cogí al técnico y pasé. Bueno, pasé, claro. Me dice, pero bueno, estaba un cabo primero o algo así. ¿Pero dónde vas? Si ahí no está Pablito Pablete, porque era el momento de Pablo Porta. Bueno, hicieron la vista gorda, claro. Felizmente, y pasé. Pero es que luego, cuando llevaba 3 o 4 horas, me llaman desde la central de la cadena SER, y yo entonces estaba en la cadena SER, y me dicen que me tengo que marchar, porque que los periodistas, los redactores de Nacional, estaban molestos porque tenía excesivo protagonismo. Y yo me marché, pero como era periodista, en lugar de irme a mi casa, no, me fui a la redacción. Se acabó la batería y hubo que pasar. Volví a pasar y dije, pero ahora de allí no me echa ni la Guardia Civil. Dime, María. No, es que te voy a hacer una pregunta, pero necesito que me contestes muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Pero tú, que desde fuera se ve que has hecho lo que te ha dado la gana, que has dicho las cosas como te han salido del corazón. Claro, el periodismo es una profesión en la que, si te apasiona, como es tu caso, se echan muchas horas. ¿Ha valido la pena? ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Primero tengo que agradecerle a mi mujer, porque yo tengo 2 hijos, que son una auténtica maravilla. Bueno, eso lo dirá todos los padres, pero que han dependido de la madre, porque yo no los he visto ni nacer. Yo he llegado a tener maletas en 7 sitios distintos. ¿De España? Maletas de 7 sitios distintos. Yo un día he llegado a viajar en tren, avión, bicicleta, coche, moto y burro. Porque estaba en una cosa de la vuelta y para llegar a un pueblo... Bueno, entonces, claro, pero sí, al final me ha merecido realmente la pena si te sientes que estás haciendo una labor que puede ayudar a los demás. Entonces, claro, yo sentía porque claro, cuando tienes tanta audiencia, tienes que redoblar tu desplante, tu trayectoria, porque claro, estás hablando para muchos cientos de miles. Entonces tienes que tener esa auténtica responsabilidad. Pero me dices, pues sí, si yo repaso ahora mi vida, tú fíjate, yo he estado en Radio España, Cadena SER, Antena 3, COPE, Onda Cero. 5. Salvo Radio Taxi, que no lo descarto, salvo Radio Taxi. Bueno, de todas me fui. Algunas 5 minutos antes de que me echaran. Bueno, pero te fuiste. Pero te fuiste, lo pero me fui. Tú. Pero me fui por defender a mis oyentes. Porque yo soy un tipo de empresa, indisciplinado, pero empresario. Y soy indisciplinado porque yo defiendo por encima de todo a la empresa. Lo que no he soportado nunca, ni he permitido, son los caprichos de los empresarios. No, los caprichos en su casa y con su familia. Empresa es otra historia. José María, mira, hay muchos temas de actualidad que queremos tratar contigo. Por ejemplo, ayer se cayó WhatsApp, Facebook, Instagram. ¿Tú cómo contarías esta noticia? Pues la contarías. Primero, que la preocupación, he leído esta mañana que la preocupación de no pocos empresarios era pues que no podían hacer clic. He visto hoy en televisión a una chica de estas llorando. Casi llorando, una influencer. Sí. Luego al final dicen que la pérdida económica ha sido de unos 5.000 millones. No sé si es en el mundo entero realmente,
Pero claro, sí, es importante. Ahora, tú fíjate que es recobrar un poco, dices, el teléfono móvil. Hoy es imprescindible. Sí. Absolutamente imprescindible. Yo me acuerdo, con las primeras vueltas que hicimos, iba con Emilio Olavarrieta, que era un fenómeno, un técnico de la cadena SER, un auténtico fenómeno, y las primeras vueltas íbamos arrasando los bares de los pueblos para hacer las conexiones por teléfono. Le desmontabas el teléfono entero. Claro, le dejabas 100 pesetas y me decía, vuelva usted mañana. Claro, pero no había teléfonos móviles. Pero tú sabes lo que es que, supongo que vosotros dos habéis hecho alguna vez la prueba, y si no, hacerla. Estar una semana sin teléfono. ¡Oh, qué maravilla! Sí, Qué maravilla. es difícil, No, yo ni es me enteré, difícil. Es muy complicado. Es muy difícil. Es una maravilla. Pero es muy complicado. Ay, no, pero sí, no, a mí me gusta, la pero verdad. yo cuando veo a alguien hablando por teléfono, digo, pero bueno, Se agradece. tú ponte ahora, ¿cómo podían vivir nuestros padres? Sí, no, sin teléfono. nada. Fíjate los años que han vivido y lo felices pasaba que nada, no y, pasaba y nunca pasa nada. Otro tema desde luego, de total actualidad, que tenemos nuestro corazón, desde luego, allí, en La Palma. ¿Cómo hubiera hecho José María García la cobertura de esta erupción del volcán? Porque estamos viendo con los drones todo el día las imágenes de cómo sale la lava. Yo quiero mucho La Palma, porque hace muchos años ya tenía mi equipo de fútbol sala y fuimos a jugar a La Palma un partido de fútbol sala. Y uno de los chicos que iba con el equipo se quería quedar allí porque dijo que eran las mujeres más guapas. Él ya estaba casado y estuvo a punto de quedarse, que eran las mujeres más guapas Las de la Isla Bonita. de España. Y era una isla, una auténtica maravilla. Me duele muchísimo. Ahora aquí se demuestra que somos un pueblo, pero un pueblo solidario, que falta tiempo para ayudar, para colaborar, y todo lo que hagamos o podamos hacer por ellos, ciertamente se lo merecen. La cobertura, ¿cómo ha sido? Sí, la cobertura ha sido muy buena. Me han comentado que había algún pseudo líder radiofónico que se quejaba o que denunciaba que aquí habían ido los periodistas. Pero demonios, Claro. lo normal es que esté un periodista en un sitio de estos. Y, hombre, no es normal, por ejemplo, lo que hace una periodista, que no voy a citar, que la han sacado diciendo, a ver, búsqueme una señora que haya sufrido, una señora que le haya pasado cualquier cosa. No, hacer una información. Pero, por ejemplo, hay profesionales que han estado, y ahí significo, por ejemplo, Telecinco ha sido rapidísima en todo esto y han cumplido una muy buena información. Y el trabajo de los drones Bueno, es me ha increíble, parecido... es increíble. Bueno, incluso para los científicos. Sí, claro. Están prediciendo mucho mejor. Exacto, que me ha por dónde va el parecido volcán. absolutamente espectacular. Al principio los drones, todo el mundo decía, joder, lo vamos a tener en el jardín de nuestra casa, etcétera, etcétera. Pero tú fíjate, los científicos, las lecciones que han sacado, hoy mismo había uno que no podía volar, porque claro, la ceniza y tal, estropeaba el dron. Mira, has hablado de profesionales, María. Venga. Tenemos preparado ya nuestro 3 a raya. Te van a hacer preguntas, nosotros no, compañeros nuestros. Vamos allá. Bueno, pues estas preguntas efectivamente no las hacemos nosotros. El primero en que pregunta es alguien que conoces bien, que hemos hablado de él, Raúl del Pozo. Él habla como una ametralladora, como si llevara una ametralladora en la corbata. No tiene miedo a nada, es un tío valiente y maravilloso. Y hipnotiza a la gente cuando habla. Y al final, yo estuve moderado. Y al final de la entrevista me dice, oye, tú no te mojas ni debajo de la ducha. Y él no entiende lo que está pasando. Él cree que vivimos en los tiempos de hace 20 años. Ahora, como ha dicho el propio Mariano Rajoy y Felipe González, es que no hay un inquisidor.
ni un Torquemada, hay 25. Cualquier cosa que digas te pueden pasear, linchar. Le dijiste esa frase, ¿no? Sí, hoy lo publica él en su columna del Mundo. Bueno, supongo que alguien va a entender que esto es un peloteo y devolverle todo esto. Pero tú lo harías así. Es un auténtico genio. Y lo que pasa es que la peor de las censuras es la autocensura. Y dentro de su auténtica genialidad, y que es hoy para mí, no soy muy objetivo, no puedo ser objetivo con un amigo, que es el mejor articulista, columnista de la actualidad, pero se acuerda de otras, lo acaba de citar, de otras etapas, y él mismo se autocensura. Ayer estuvimos en Valladolid, nos dieron un homenaje a él y a mí, y luego vino la televisión autonómica de Valladolid. Y yo tuve un rifirrafe con el presentador, José, se llama, que es muy buen tío, y me hacía buenas preguntas, pero que llegamos a discrepar, porque yo no entiendo hoy la necesidad de 27 televisiones autonómicas con lo... Bueno, y este, pues, Raúl se escondía. Y al final le digo, Raúl, es que no te mojas ni debajo de la ducha. Pues ya vamos a seguir avanzando porque tenemos otra pregunta de alguien que también conoces perfectamente, que es nuestro compañero Antonio Jiménez. Vamos a ver qué se le ha ocurrido. Sí me gustaría preguntarte si realmente te gusta el fútbol o te gusta más la política. ¿Hubieras sido más disfrutón en un micrófono contando avatares de la vida política de este país, de la vida social, económica, etcétera, etcétera? ¿Y cuál es el equipo que más te ha emocionado a ti? Equipo de fútbol, que tú hayas disfrutado con él, al margen de que sean tus colores o no, que yo lo desconozco sinceramente. Uno dicen que sí es del Atlético, otro que sí García es del Real Madrid, no sé. ¿Qué equipo de fútbol realmente, además de la selección española, que seguro que siempre has estado a su lado, te ha emocionado viéndole jugar al fútbol? Que disfrutes mucho tiempo aquí con nosotros. José María. Es también mi amigo. Es amigo, decías, ¿no? Qué tiempo aquellos, Antoñito. Antoñito llegó muy joven y tan alto como hoy. Bueno, estuvisteis juntos en el golpe de Estado también allí, ¿eh? Claro, Cuidado. ahora 25. Lo que pasa es que en el golpe de Estado yo me tuve que subir a un coche a radiar. Ahí está la fotografía. Y él no necesitaba subirse al coche. Pero yo quiero mucho a Antoñito. Además, un día conté una anécdota que fue genial con Carlos Herrera, Roberto Gómez y Antoñito. Los tres más ratas de España. Hablamos de esto, ¿no? Hablamos un poquito de esto. Sí. Se fueron a comer un día a casa de Esteban, era San Isidro, llegaron a las 2 y hasta que no apareció un pagano que tenía que llevar puros y entrada de los toros, no se fueron. Ahora, medalla de oro, Carlos Herrera. Plata, Antoñito, y bronce, Roberto Gómez. Pero bueno, Antonio me conoce y la pregunta que hace la hace con sentido. Efectivamente, a mí me ha gustado mucho el fútbol, he jugado, pero me ha gustado mucho más el periodismo. Entonces, en aquella época, no podías hacer el periodismo que yo hice. Es más, yo estoy trabajando en Radio España con Bobby de Glané, que mucha gente recordará, sabrá quién es Bobby de Glané. Ya no está, una figura histórica. Bueno, y voy a hacer una entrevista a un hombre entonces bastante conocido, popular, que era representante político de los cabezas de familia, que entonces existía ese tercio. Era un personaje muy peculiar, porque la familia española se entendía por la familia tradicional, un padre, en apariencia monógamo, unos hijos
y demás. Bueno, pues este tío era todo lo contrario. Había cambiado a su santa de 40 por 2 de 20, lo que no está nada mal, pero que no era el ejemplo de la y ni bien, José María. Eso tampoco está nada bien. Ni mal ni bien. No había cambiado. No. Y le hice... y a la 6ª o 7ª pregunta, se levanta y dice, fuera. ¿Cómo un mequetrefe me puede hacer esas preguntas? Y yo tenía 18 años. Y me fui. Y ahí estaba con nosotros un señor, que yo no sabía quién era, y salió por la parte de atrás. Chaval, soy Emilio Romero, director de Pueblo. ¿Tú quieres trabajar en un periódico? Fíjate lo que era Pueblo. Digo, pues voy de rodillas hasta donde haga falta. Y me dice, vete mañana al periódico y pregunta por Jesús de la Serna. Y pregunté por Jesús de la Serna y empecé a colaborar en Pueblo. Y una de las primeras cosas fue la entrevista. La entrevista, el que respondía era un genio. Uh-huh. El que preguntaba, tontito. Dije, primera y última. Y me dijo Emilio Romero, mira, chaval, el periodismo que quieres hacer tú en España, o tienes que hacer deportes, o tienes que hacer información municipal. Entonces utilicé el deporte, pero en muchas ocasiones, el deporte era el pretexto para que no me cerraran otras vías de salida. Porque a mí lo que me ha maravillado y me maravilla, lo que me encandila es denunciar, ayudar al que no tiene otra ayuda. Porque yo mantengo una teoría contraria a muchos que he conocido en esta profesión. Yo soy tremendamente duro con el que manda y absolutamente generoso con el que obedece. Porque el que manda ya lo tiene todo. Y aquí se hace realmente lo contrario. La pelota al que manda y tremendamente duro. Vamos, aquí, en la cadena COPE hemos tenido a un sujeto que hoy tiene un altísimo cargo, pues, que era el mayor de los pelotas, y a los de abajo, él era un cargo ejecutivo, los maltrataba. Nos quedamos sin tiempo, María. José María. Y con muchas cosas en el tintero que preguntar. Sí, porque se nos han quedado algunas preguntitas más. Pero Mil cosas nos han quedado, pero bueno. Gracias por haber pasado este ratito en la azotea con nosotros en 13. Ha sido un gusto conocerte y sobre todo que te hayas sentado en nuestro sofá. Bueno, muchísimas gracias. Ten en cuenta que esta es un poco también mi casa. Yo he estado muy feliz mucho tiempo en la COPE. Y solo un pequeño consejo. Si podéis, cambiar el sofá. Es tremendamente incómodo. Nos han dicho lo contrario. Anotado. Pero lo anotamos. Pero tremendamente, ¿ves? Estoy como tumbado. Sí, pero bueno, de todas formas es... Gracias. No me gusta mucho que esta casa, que es una casa también periodística, esté tan inclinada hacia la derecha, pero yo no soy quien. Me gustaría mucho más plural, abierta, pero yo felizmente no mando, así que los rectores, pero si es posible que abran un poquito la mano, que la izquierda también tiene derecho a vivir. Que los de Podemos no son solo los malos, que los de Vox también tienen sus peculiaridades, sobre todo. Pero podemos decir que a este sofá, don José María, están invitados todos. Todos, eso es cierto, ¿eh? A este sofá nosotros hemos invitado absolutamente todos. Perfecto. Que vengan. Pero no todos los programas de la casa tienen este sofá. Bueno, habíamos dicho que es incómodo, pero... No serán muy cómodos, pero oye... Oye, desde luego. Nosotros no, pero de todas formas, cada televisión cumple el papel que quiere. Yo no soy quien
para meterme en casas ajenas, digo realmente lo que pienso, Sí, me gusta 13, supuesto. vengo, por eso vengo aquí, pero... Y es una A de nosotros las cosas que nos gusta encanta. José María García, Que claro que digas sí. lo que sientes. Sí, Muchas gracias. La gente que Vámonos, dice lo que María. realmente piensa. Venga.